Saludos a todos. En esta semana abordaremos lo que son los instrumentos musicales. Primero que nada, ¿qué es un instrumento musical? Cualquier objeto utilizado para producir sonidos con una intención musical, un objeto creado específicamente para hacer música. Es decir, que cualquier cosa que nosotros tengamos a nuestro alcance con un poco de imaginación, lo podemos volver un instrumento musical. En la pantalla podemos ver un par de ejemplos: un cuerno, que es la parte de un animal de origen natural sin ningún tratado, y una trompa o un corno, que es la misma idea pero ya trabajada en el metal. Una botella de anís, que simplemente es una botella vacía con una llave, puede fungir como un güiro. Vamos a hablar un poco con respecto al origen de los instrumentos musicales. La música seguramente es tan antigua como el lenguaje hablado. Apareció hace ya más de 5000 años y los primeros instrumentos musicales fueron la voz, que si bien hablamos con cuerdas vocales, esas cuerdas se mueven por medio de viento. Es por eso que se puede decir que es un instrumento de viento. Y el propio cuerpo como instrumentos de percusión, golpeándonos para seguir el ritmo. Aunque se desconoce cómo apareció la música, sí se ha llegado hasta nosotros el resto de instrumentos musicales prehistóricos. Podemos ver en la imagen una sonaja hecha con semillas y flautas hechas con hueso de animal. Los instrumentos musicales seguramente se originan cuando el hombre se da cuenta de que hay un mundo sonoro alrededor de él: el canto de las aves, el sonido del mar, el viento, y de alguna manera trata de encapsular o controlar estos sonidos. Uno no puede ordenarle al viento que sople o al mar que haga grandes olas, entonces crea artefactos que imitan todos estos sonidos. Entonces, de alguna manera, todos los instrumentos musicales están tratando de imitar algo en la naturaleza. De manera tradicional existen 3 familias de instrumentos: de viento, que se clasifican en madera y metal; de cuerda, que puede ser frotada, pulsada y percutida; y de percusión, que puede ser de madera, metal y membrano. Digo de manera tradicional la clasificación porque con el paso del tiempo y el avance de la tecnología han ido surgiendo nuevos instrumentos y se han hecho nuevas clasificaciones. Por ejemplo, el caso de los instrumentos electrónicos. Todos aquellos instrumentos que necesitan energía eléctrica para funcionar no entran en esta clasificación, ¿de acuerdo? Hay muchas, esta es como la más común. Esta semana conoceremos los instrumentos de viento, también conocidos como aerófonos. La familia de viento a su vez se clasifica en 3 subfamilias: viento madera, viento metal y viento mecánico o fuelle. Instrumentos de viento madera. Estos instrumentos suelen tener el cuerpo de madera, pero hay algunas excepciones, como el saxofón y la flauta transversa. Bueno, en el caso del saxofón es de viento madera porque ocupa una lengüeta que veremos más adelante, que se llama caña. Ese es de madera. Y en el caso de la flauta, bueno, antes de que el hombre pudiera hacer las flautas metálicas o de pasta, fueron de madera o de hueso. Es por eso que están en la clasificación de viento madera. Bueno, aquí podemos ver los tipos de embocaduras. La primera es la de la flauta transversal o la flauta dulce, embocadura de bisel. Es únicamente una abertura en el material de la flauta y por ahí se sopla, por ahí entra el aire al instrumento. Embocadura de lengüeta simple, como el clarinete o saxofón. Podemos ver la parte que es de color claro. Esa es la caña que les comentaba, que es un carrizo, un trozo de madera. Y la parte metálica que vemos es la abrazadera, lo que sujeta la caña a la embocadura. Y por último vemos la embocadura de lengüeta doble. Esta la ocupan instrumentos como el oboe y fagot. Es, digamos, la más exótica, ¿no? Es la menos común. También porque los instrumentos son poco comunes. Viento metal.
Estos instrumentos están hechos en aleaciones y tienen una boquilla en forma de embudo. Cuanto más largo es el tubo, más grave suena el instrumento. Este suele ser un principio casi en todos los instrumentos. Entre más pequeño, el instrumento es más agudo, entre más grande es más grave. Podemos ver en la imagen la trompeta, muy conocida en la música mexicana, se ocupa en el mariachi. El trombón de vara, hay otro tipo de trombón, uno que tiene botones o émbolos, como la trompeta, se ocupa mucho en las bandas de viento en México. La trompa, también conocida como corno francés, y la tuba. Vamos a ver un poco el mecanismo de los instrumentos de aliento metal. Vemos las boquillas en forma de embudo, como les había comentado. Para hacer sonar estos instrumentos hay que poner en vibración los labios en contra de la boquilla. Vemos también una sordina que, bueno, ayuda para bajar el volumen del instrumento de viento. Hay sordina para todos los instrumentos, para las cuerdas también hay sordina. Y podemos ver las partes de la trompeta: la embocadura, el pabellón, los pistones o émbolos. Y por último veremos a los instrumentos aerófonos de aire mecánico. Se caracterizan por no tener embocadura, sino otro mecanismo que suministra el aire, por lo que no es necesario soplar para hacerlo sonar. Bueno, no en todos los casos. Por ejemplo, en el acordeón, ¿cómo funciona un acordeón? La parte del medio es un fuelle. Ahí es donde el aire se almacena y, bueno, se va expulsando. El órgano funciona con ventiladores. También es el viento el que suena, pero no tenemos que soplar. En la siguiente imagen podemos ver distintos tipos de órganos. Estos instrumentos, en sus versiones más grandes, están integradas a las estructuras de los edificios en donde se encuentran. Es el caso, por ejemplo, del órgano de la Catedral de la Ciudad de México o el órgano de la Catedral de la Ciudad de Puebla. El órgano es de los instrumentos que tiene un registro más extenso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene desde notas muy graves hasta notas muy agudas, obviamente dependiendo el tamaño del órgano. Ocupa un teclado de pedales que se ejecuta con los pies y llega a tener de 3 o 4 teclados para ejecutarse con las manos, además de un montón de válvulas y perillas que ayudan a cambiar el timbre del instrumento. ¿Cómo lo cambia? Dirigiendo el aire a uno o varios tubos. Ya solo resta explicar en qué va a consistir la actividad de esta semana. Con toda la información que has visto en este video, elabora un resumen de por lo menos 2 cuartillas. No olvides incluir imágenes, pueden ser recortes, dibujos o impresiones. Recuerda revisar la rúbrica que se anexa en la actividad de Claro. Hasta la próxima.